Bueno, y a pocos días de asumir como intendente de la región de la Araucanía, lo veíamos ya dado que hablar. En este primer discurso ante la prensa, la nueva autoridad pidió perdón al pueblo mapuche por el despojo que el Estado hizo de sus tierras, además de hacer un llamado a los fiscales a no actuar como escuchábamos de opinólogos y mantener la prudencia. Queremos conocer las reacciones al respecto y para eso nos acompaña en CNN Chile el investigador del Observatorio Ciudadano Indígena, Matías Mesa Lopejandia, ¿así se pronuncia? Lopejandia. Matías, gracias por estar con nosotros y bueno, queremos conocer tu opinión respecto a las declaraciones. Primero, respecto al nombramiento de Francisco Huenchumilla como intendente de la Araucanía y que viene a marcar con estas declaraciones, con esta carta en que reconoce, porque estas declaraciones nacen de una carta extensa en las que él lo pone por escrito, más allá de las palabras, pide este perdón, dice que por 130 años el Estado tiene una deuda que tiene que asumir y marca tal vez un giro en 180 grados respecto a la política estatal que se viene aplicando en la Araucanía. Bueno, buenas tardes, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Respecto al nombramiento de Francisco Huenchumilla, puedo decirte que es una persona que sabemos que conoce muy bien la región, ha sido alcalde, ha sido diputado por la zona. Y en cuanto a sus declaraciones, no podemos sino, como trabajadores de derechos humanos, recibirlas con mucha alegría, con mucha esperanza. Y también esperando que esto sea un primer paso para crear un clima que permita un verdadero giro, un verdadero cambio, una verdadera transformación en las relaciones entre el Estado de Chile y el pueblo mapuche, que permita que haya un balance, que en definitiva se puedan implementar los derechos de los pueblos indígenas en la región y en el país en general. Si pudiéramos hacer un balance o de una foto, un estado de situación de la relación del Estado con la región de la Araucanía y con el pueblo mapuche en este instante, después de que hemos conocido las sentencias por el caso Luxinger Macay, después de los últimos atentados incendiarios, después del tema del debate de la aplicación de la ley antiterrorista, ¿cómo podríamos definir en qué punto estamos en las relaciones entre el Estado de Chile y el pueblo mapuche? La verdad, Matilde, es que yo diría que lamentablemente estamos más o menos en el mismo lugar que hace 10 años, o quizás más. Lo que hay es, por una parte, una deuda histórica con el pueblo mapuche, particularmente en lo que dice relación con sus derechos territoriales y con sus derechos políticos. Y frente a ello, frente a esta deuda, hay por un lado la movilización social mapuche y por otro lado la respuesta estatal a esa movilización. Y por cierto, también ciertos desbordes de esa movilización que en algunos casos tienen ribetes delictuales, digamos. Y esa situación no ha variado mucho. En los últimos años se ha aplicado la ley antiterrorista pese a las incesantes recomendaciones de los organismos internacionales de derechos humanos respecto a la no aplicación de la misma. En el caso en general en Chile no se debería aplicar porque es una ley que no cumple con los estándares internacionales y en particular en el caso del pueblo mapuche. Por eso son tan bien recibidas estas declaraciones en el mundo de los derechos humanos, porque la verdad es que son inéditas. Hubo intentos, ¿no es cierto?, en el gobierno de Lagos, en la Comisión de Verdad Histórica, Nuevo Trato, de hacer un giro en la política estatal en esta materia, pero la verdad es que eso no dio los frutos esperados. Y hoy día, bueno, estamos todos a la expectativa de ver las concreciones que va a tener esto que tú bien señalas, estas palabras, esta carta esta carta de navegación, ¿cierto?, que ha propuesto el intendente Huenchumilla. Frente a una realidad que no podemos desconocer, tiene dos caras. Está la parte de los pueblos mapuches, estos pequeños grupos que son los que causan el enorme revuelo, pero también las familias que han sido afectadas por atentados incendiarios, las empresas que están ahí por, digamos, las razones que las hayan llevado a estar ahí, pero hoy tienen derechos sobre los territorios que también están pidiendo las comunidades mapuches. ¿Cómo se ve, cómo se sientan a dialogar estas, digamos, voces que aparecen ser tan contradictorias, estar en contradicción? Matilde, yo creo que hay un actor que olvidamos ahí, porque tú bien señalas que es un sector muy minoritario que ni siquiera sabemos si es mapuche, el que está detrás de los atentados, sobre todo en la última época, que ha cambiado desde la desarticulación de la CAM, ha cambiado, por cierto, el patrón de los atentados, por lo tanto no sabemos quiénes son.
Además, el mismo hecho de que se aplique la ley antiterrorista con estándares tan bajos de investigación no impide saber efectivamente quiénes son, incluso si las personas que están condenadas son efectivamente las que están implicadas, etcétera, etcétera. Pero el actor que hay que tener muy claro y que es muy importante acá son las comunidades, son la gente, las familias mapuche que viven en condiciones de extrema miseria, rodeados de empresas forestales, sin posibilidades de acceder a sus tierras, a sus territorios, a sus hierbas medicinales, etcétera, etcétera. Yo creo que ahí hay un gran actor muy silente que está esperando una respuesta a la altura de las nuevas autoridades. Ahora, ¿usted se reunió con ellos? Nosotros permanentemente no, con las autoridades nuevas. No, como observatorio no nos hemos reunido todavía. Ahora, respecto a la solución, bueno, nosotros hemos venido insistiendo hace mucho tiempo que la solución está en el derecho internacional de los derechos humanos, que Chile ha sido parte de los estados que han contribuido a formar este estándar de derecho. ¿Y qué le dice este estándar? Dice, mire, cuando usted tiene reclamación, legítimas reclamaciones sobre derechos territoriales, sobre las tierras históricas de los pueblos indígenas, primero no puede criminalizar esa protesta social. Y segundo, la respuesta es la restitución. Esa es la respuesta en derecho. Ahora, ¿qué se hace con los derechos? Él habla de una deuda por más de 130 años que tiene el Estado. Eso significa un reconocimiento de una deuda, que hay una voluntad de recuperar y de resarcir. Esperamos que así sea y esperamos que se haga conforme al derecho internacional. Y por eso te insisto, eso es restitución. Y la restitución supone, por cierto, que hay que resolver también el problema de lo que tú señalas, ¿cierto? De los derechos que están hoy día firmes en el territorio mapuche, que son los derechos de los colonos, que son los derechos de las forestales, y eso se tiene que compatibilizar. Y, como lo ha señalado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la manera de subsanar, de proteger, de amparar esos derechos es a través de indemnizar por vía de expropiación, o sea, se expropian esas tierras y se les paga lo que corresponde conforme a los precios de mercado en justicia, en rigor, porque es la justicia la que determina el precio en los casos de expropiación, se les paga a los dueños para de esta manera proteger los derechos a la propiedad que tenían sobre esas tierras y respecto de los cuales el Estado tiene responsabilidad también por haberle entregado esos títulos. Ahora, bueno, sabemos que son familias muy poderosas en Chile, que son pocas familias que concentran un gran porcentaje de la riqueza de nuestro país. ¿Tú crees que estarían dispuestos a llegar a una negociación así? Porque también vivir constantemente en un clima de tensión tampoco es una ganancia para las empresas. Sí, yo creo que, mira, aquí más que una negociación con las empresas forestales en particular, que es a lo que tú te refieres, lo que tiene que haber es una gran discusión a nivel país, porque el problema que enfrentamos y que es muy acuciante en la Araucanía no pasa, y ese ha sido tal vez el principal error hoy día con la legislación que tenemos actualmente respecto a la restitución de tierra, que ha sido poner la posibilidad de restitución en la voluntad de los actuales propietarios. Si tú haces eso, lo que sucede, y que es lo que efectivamente ha pasado, como lo han constatado los estudios desde Libertad y Desarrollo hasta la propia CONADI, es que los precios de la tierra de la Araucanía se van a los cielos, hasta 800% de su valor, digamos, comercial o productivo. Entonces, lo que hay que buscar hoy día es un acuerdo nacional que implique la dictación de una legislación general que permita la expropiación de las tierras cuando se dan los requisitos que el derecho internacional establece para determinar cuándo una tierra corresponde ser restituida a los pueblos indígenas. Y en esos casos lo que se hace es que se ofrece una indemnización, y si el titular actual de esa propiedad no la acepta, están los tribunales de justicia para que determinen el precio que debe pagarse. Porque el intendente Huentumilla lo que está haciendo es pidiendo perdón al pueblo mapuche, pero también a los descendientes de los colonos. Él es intendente de la 9ª región de todos. ¿Perdería credibilidad frente a las comunidades mapuches si él se reúne también con las familias de los colonos, con las familias que han sufrido la violencia de estos grupos que ya decíamos son grupos muy reducidos, que ni siquiera también sabemos si son comunidades mapuches, como tú decías? ¿Pierde legitimidad si él se reúne con el resto de estos actores? Bueno, eso habría que preguntárselo directamente a los dirigentes indígenas mapuche. Ahora, mi impresión, así como ciudadano, yo creo que no, en ningún caso perdería legitimidad por ello. O sea, es evidente que aquí lo que hay es un conflicto donde hay muchos derechos concurrentes. Hay derechos sobre las mismas cosas que tienen diferentes titulares. Y eso requiere una solución de Estado, requiere una solución consensuada, conversada.
no necesariamente entre los actores implicados, sino que por supuesto incluyendo particularmente a los pueblos indígenas, que tienen un derecho especial a la participación en los asuntos que les atañe, pero que sí en que participen las instancias del Estado, el Congreso, el Ejecutivo y por supuesto los pueblos indígenas. ¿Cómo se califica desde el observatorio la violencia que han sufrido familias de colonos, de descendientes, como bueno, el ejemplo más claro es los Luxenker-Macay, pero también están las otras familias que han sufrido atentados incendiarios? Hay muchas familias que viven con temor a terminar como terminaron ellos o a vivir el día a día. ¿Cómo ven ustedes esa situación? Bueno, nosotros somos una organización de derechos humanos, que por lo demás tiene su sede principal en la ciudad de Temuco. Y por lo mismo nosotros hemos repudiado en todos y cada uno de los casos de violencia contra las personas, violencia incluso contra la propiedad. Hemos repudiado los actos de violencia porque creemos que esa no es un camino que nos permita transitar hacia una verdadera relación pacificada e intercultural que nos enriquezca a todos. Y hoy día, por cierto, que el sufrimiento de los colonos es parte de nuestra preocupación. Yo creo que es parte de cualquier persona que esté enterada de la situación en la Araucanía, y cualquier solución tiene que también amparar los derechos de ellos. Y por eso yo te hago referencia e insisto sobre la solución que ofrece el derecho internacional, que es, por cierto, obligatoria para el Estado de Chile y contempla la protección de los derechos de todos los involucrados. ¿Tú crees que, como dijo acá en CNN el senador Alberto Espina, los jueces están atemorizados? No, yo creo que los jueces están preocupados por la presión que ha ejercido el Poder Ejecutivo. De hecho, por ejemplo, en el caso del macho Celestino Córdoba, si tú lees la sentencia, la primera parte del veredicto... Tenemos que hacer una interrupción. Bueno, y nosotros seguimos con la conversación que manteníamos con el abogado del Observatorio Ciudadano Indígena, Matías Mesa López Andía. Finalmente lo pronuncio bien en esta segunda parte. Estábamos hablando de si efectivamente ustedes creen que los fiscales están atemorizados, como expresó aquí hace unos días. Los jueces están atemorizados, como lo decía el senador Alberto Espina, y que por eso en un caso donde no había imputado se había aplicado la ley antiterrorista, y en el caso de la familia Luxenker-Macay, donde sí estaba imputado Celestino Córdoba, no había aplicado la ley antiterrorista. Mi impresión es, como sale en la misma sentencia del caso de Celestino Córdoba, los jueces decidieron abrir su veredicto con una reflexión acerca de la importancia de la separación de poderes del Estado y del deber de los jueces de atenerse a la aplicación de la ley y no dejarse llevar por la opinión pública y presiones externas. Eso te habla un poco de cuáles son las verdaderas preocupaciones de los jueces hoy día. Y yo quisiera, Matilde, remarcar otro punto respecto a lo que estábamos conversando recién, porque el resarcimiento de esta deuda histórica con el pueblo mapuche y en general con los pueblos indígenas en Chile no se resuelve solamente con la restitución de las tierras, sino que también pasa por otras cuestiones que el mismo intendente Buenchumilla ha señalado, que pasa por la participación política, por los derechos políticos, por la autonomía indígena. Y todas esas cuestiones son elementos que requieren mucho más que una ley, sino que requieren volver a pensar la institucionalidad del Estado. Y por eso nosotros hemos puesto mucho hincapié desde hace bastante tiempo como Observatorio Ciudadano, uniéndonos con eso a la voz de un sector importante de la sociedad civil chilena organizada, que tiene que ver con la necesidad de refundar el pacto social chileno, de volver a discutir de qué manera hay que organizar este país, y eso supone, por cierto, la participación de los pueblos indígenas, y es en ese espacio donde se puede definir de qué manera se ejerce la autonomía indígena, de qué manera y qué tipo de derechos políticos vamos a reconocerle. ¿Y cómo se valora el nombramiento del intendente Buenchumilla en ese contexto? Mira, la verdad es que nosotros estamos expectantes, porque si bien su carta de navegación ha sido bastante clara y bastante concisa, lo que queremos ver ahora son actos concretos, porque eso va a ser fundamental para el éxito de ese deseo que yo francamente creo que el intendente Buenchumilla lo está diciendo con toda franqueza y con toda honestidad. Para terminar, ¿cuán lejos estamos de una política con respecto a las comunidades indígenas como existe en Canadá o Nueva Zelanda? Estamos bastante lejos. Vemos ahora con un poco de esperanza lo que viene hacia adelante, que no tiene que ser una réplica del modelo canadiense ni neozelandés, sino que tenemos que buscar los chilenos con los pueblos indígenas, tenemos que buscar la manera en que queremos relacionarnos, la manera en que queremos organizar este Estado, que hoy día como Estado monocultural, como Estado nacional, está agotado y requiere hoy día empezar a pensar, a mirar los procesos en nuestro propio continente que han remodelado el Estado bajo una óptica plurinacional.
Matías Mesa López Andía, muchísimas gracias. Seguramente vamos a volver a conversar aquí mismo en Primera Edición. Ya me voy a haber aprendido excelentemente tu apellido para seguir monitoreando el avance de esta carta de navegación que ha llamado tanto la atención y que ha entregado el intendente Huenchumilla en el día de ayer como una carta, y hoy día ya lo escuchábamos en palabras. Muchísimas gracias. Muchas gracias.